tiene que tener cuidado con eso. Ahora que va a ser candidato tiene que cuidarse de todo lo que dice, ¿eh? Porque eso de que le entra a todo puede ser mal interpretado. A todo lo que sea legal, pues no, jamás en algo ilegal. Ayer otra vez Daniel Urresti le ha dado con fierro a Alan García. Es una cosa inédita, la verdad, ¿no? Porque era el pobre Pérez Guadalupe estaba con cara de asustado con lo formal que tenía cara de pánico, tenía cara de pánico. Ha tenido que tomarse su ribotril ahí para después poder hablar. Que me disculpe, no me he dado cuenta, yo estaba un paso adelante, no me había percatado de eso. Pero usted ha dicho, Daniel, ayer, el señor del ego, bueno, que es la chapa que usted le ha endilgado a Alan García, ha soltado a sus perros de guerra y a Keiko sí la nombró a sus hienas. A sus hienas, lógico. Mira, y me he tomado esa libertad de decir hienas porque primero avisé, ¿cómo se llama este señor que se le entiende un poquito cuando habla? Bueno, ahí con traductores he podido determinar que él me dice Capitán Arturo. Yo prefiero leerlo que escucharlo. Cuando lo escucho, pues no le entiendo nada. Entonces, él me dice Capitán Arturo que es un seudónimo, una chapa, un alias. Y el alias de él es la hiena. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Le dije a la señora, si el inefable señor Becerril continúa diciéndome Capitán Arturo, yo también lo voy a nombrar como la hiena. Entonces, como él ha continuado, bueno, ya me ha dado libertad para decirle lo que es la hiena. Ahora, ayer sin embargo... Un carroñero, pues, ¿no? Eso es. Mejor no siga. Mejor lo voy a sacar de ahí. Que tú me dices qué cosa es una hiena, es una... Lógico. Pero ayer, de alguna manera, las redes sociales han estado reventando en los medios... y ocurrió una cosa paradójica. Es indudable que usted tiene, Daniel, un porcentaje de aprobación que bordea el 50%. O sea, hay la mitad de los peruanos que simpatizan con lo que está usted haciendo, pero hay la otra mitad que no tanto. Y en particular, usted se ha ganado la animadversión no solo de los dirigentes más notables de la clase política, sino de un sector muy importante de los medios. Entonces, al final se ha convertido en un fenómeno, porque yo discutía con un amigo extranjero el otro día que me decía que él vino al Perú hace un año y no sabía quién era Daniel Urresti y que un año después está sorprendido que es un personaje del que todo el mundo está hablando. Y me preguntaba, ¿de dónde salió Daniel Urresti? Ahora, ¿cuál es el balance personal que hace usted de todo esto? Bien, si me permites, mira, y te agradezco muchísimo por esa pregunta. Ayer me hicieron esa pregunta y no supe exactamente qué responder. Lo he estado pensando y si algo tengo que arrepentirme es de la estupidez que hice cuando estaba manejando recién el Twitter, ¿no? Y ahora pues ya es imposible que me pase. Retuiteé una tontería que agraviaba a varias damas, como si bien es cierto no comparto las mismas ideas con ellas, pero me di cuenta de inmediato, no pasó ni un minuto porque vi ¿cómo se llama? La imagen que se había retuiteado y la eliminé, pero ya la habían retuiteado 5 o 6 veces, entonces aprovecharon de eso pues ya para hacer público que yo había retuiteado esto. Yo es lo que más lamento, pucha, que yo a veces cuando veo a Mónica Delta, por ejemplo, en el programa, o veo a Milagros Leiva, etcétera, se me viene inmediatamente ¿cómo se llama? Esa imagen del retweet y de verdad que me siento arrepentido. Nunca, creo que la vida no me va a alcanzar para pedirle disculpas y perdón a esta dama, ¿no? Ahora, dicho sea paso, me ha contado Mauricio Aguirre, director de Sin Medias Tintas, que va a estar el domingo con Mónica y Aldo. ¿Ah, sí? No sé si será verdad, pero yo... Bueno, no, la verdad no sé, pero seguramente van a invitar. Muchas gracias. Pero si Mónica Delta lo invitara, porque ella estaba muy ofendida. No, y con razón, creo yo. Totalmente. Yo he hablado con ella por teléfono, o sea, no es solamente que haya pedido disculpas públicamente, sino que la he llamado por teléfono y he tratado de disculparme, explicarle. No ha sido esto adrede, nunca lo hubiese Ahora, hecho. de eso se arrepiente Daniel Urresti, pero de todo lo demás, ¿no? De todas las cosas que le ha dicho a Keiko, a Kenny, a Alan. No. Mira, en todo caso, hay formas de decir las verdades, ¿no? La mía parece que no gusta mucho, pero finalmente son verdades. La verdad es como la digas,
siguen siendo verdades. Todo lo que yo he dicho es cierto. Le he refrescado la memoria a la gente, he dicho lo que es, por ejemplo, el señor del Ego, ¿no? Tú me dices que esa chapa, ¿te gusta o no? No, está bueno, está, ¿no? está ocurrente, eso Claro, no se porque puede mira, negar, no, claro. no se puede negar. Incluso Yo el otro día... yo incluso he escuchado a gente que en términos políticos aborrece a Daniel Urresti, pero que se divierte con los twitters y que ha estado, además lo han estado extrañando esa semana que estuvo congelado, ¿no? Que Mira, le quitó entretenimiento claro, al Twitter. yo he tratado de hacer tratar de hacer una medición del ego, no muy científica, pero más o menos empírica, y llegado a la conclusión que si reunimos el ego de todos los argentinos, todavía me falta para alcanzar el de Alan García. Ahora también hay que tener en cuenta que ese ego está súper inflado, ¿no? Parece, es como cuando los pavos los inflas para Navidad para poderlos poner al horno, porque no hay mucho de qué sentirse orgulloso, ¿no? Es bastante, no encuentro. Pero no encuentra por qué, porque Alan García se ha convertido de alguna manera en el candidato favorito de un sector importante del empresariado. Piensan que la única solución para el Perú del 2016 es Alan García, un sector empresario. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Ah, sí, y los apristas todo el tiempo están reivindicando que el segundo gobierno de Alan García ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado al Perú en los últimos 40 años. No, aclaremos. Mira, ayer tuve un sueño maravilloso y hoy día lo he tuiteado porque me desperté y casi me pongo a llorar. Había sido solamente un sueño. Soñé que el país era un país del primer mundo, que no había casi pobreza, que nos comparaban con que habíamos entrado al grupo de los 8, es decir, éramos lo mejor. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué ha pasado? Me puse a averiguar y todo había sido resultado de que Alan García no había gobernado jamás. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, cosas como esas hay que tenerlas presentes, porque este señor, cuando gobernó del 85 al 90, nos envió 100 años atrás en el tiempo. Y si él nos hizo avanzar 10 años en el segundo gobierno, todavía está en deuda con 90, por lo menos. O sea, nos debe 90. Ya, nos debe 90, esa es la verdad. Así que a mí no me vengan con cuentos, porque yo lo he vivido. He vivido toda mi vida con un sueldo bajo, se puede decir, sobreviviendo. Creo que yo ya conté en alguna época que he sobrevivido 6 años haciendo taxi, cuando era comandante, porque ese es el costo de la honradez, pues, trabajar más para poder vivir decentemente. Entonces, a mí no me van a contar cuentos, pero yo soy un sobreviviente de los 2 gobiernos de Alan García. Así que este señor puede tener el verbo encantador. Él puede hablar y encantar hasta las serpientes, pero no puede cambiar la realidad. Ahora, a mí lo que me sorprende es el nivel de confrontación con los fujimoristas. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha el estilo así recio de Daniel Urresti, uno dice, este parece fujimorista, es como que uno lo podría poner de ministro de Fujimori y... Una cosa, mira, te voy a decir, una cosa es el Fujimori del primer gobierno. Hay diferencia con el segundo gobierno y con la reelección ya es totalmente, una diferencia abismal. Y ellos están equivocados, los fujimoristas, porque ven en la hija la continuación del Fujimori del primer gobierno. Falso. La hija es imagen de la reelección, cuando todo estaba podrido. Eso es lo que ella representa, no el fujimorismo inicial. ¿Tú crees que yo como peruano, como militar, no voy a reconocer las cosas buenas que hizo Fujimori? Por supuesto. El dejar de... Cuando estuvo Alan García como jefe supremo de la Fuerza Armada, ¿tú crees que fue alguna vez a la zona de emergencia? ¿Tú crees que alguna vez fue a alentar al personal que estaba luchando? Él fue el que dejó en manos de los militares que se hagan cargo de todo. Él estaba más preocupado en conocer las calles nocturnas de Lima, o sea, la Lima de noche a bordo de una moto, en lugar de preocuparse de lo que estaba sucediendo en la zona de emergencia. Entonces, a mí que no me cuenten cuentos. Ahora, pero para terminar, sí. El primer gobierno, mientras Alan García administraba el terrorismo, porque eso es lo que hizo, administrar el terrorismo, porque claro, hay una gran diferencia. Cuando administras gastas un montón de plata y por emergencia ni hablar. Salía la plata pues en cantidades.
Yo leo todos los días Alan, lo que escribe, retuitea Alan García, y él todos los días dice, un día como hoy, y pone cosas. Yo me acuerdo también cada vez que leo eso, dice, un día como hoy. Me acuerdo, por ejemplo, cuando cobrábamos nuestro sueldo cada semana. Ya no nos pagaban una vez al mes, nos pagaban cada 7, 8 días. Íbamos con maletín a cobrar el sueldo, porque claro, si te daban unos ladrillos de billetes, que finalmente no te alcanzaban para nada, semanalmente. Y era terrible pensar en cómo llegar a fin de mes. De mi promoción, ¿cuántos se fueron al extranjero? ¿Y cuántos nos quedamos a sufrir? Ahora, el tema es que yo creo que ayer lo que ha dicho Daniel Urresti es, esto ha sido como el bombardeo de Pearl Harbor. Sí. Ustedes han despertado al león, a la fiera, no sé cuál fue la expresión que usó, pero ¿qué es lo que quiere decir exactamente quiere eso? decir lo siguiente. O sea, que ustedes quieren que yo entre en política, ustedes quieren que yo soy candidato, bueno, ahora voy a ser candidato. Pues, ¿eso es lo que está diciendo Daniel Urresti? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Hasta hace una semana yo no pensaba ser candidato de nada, ni de congresista, ni de presidente, de nada. Yo no pensaba en nada. Y ellos han cometido un error estratégico garrafal. Ellos han debido permitir que en todo caso yo me siga desgastando o llegue acompañando al señor presidente hasta fin de gobierno. Con eso, listo, Urresti desapareció. O sea, si Urresti seguía de ministro del Interior hasta julio del 2016, ya no podía ser candidato por razones legales. Pero por otro lado, lo que dice usted, Daniel, que con toda la sobrecarga que hay de política y todo el nivel de conflictividad que hay en el sector interior, eso podía provocar un desgaste y eso iba a acabar, digamos, con la posibilidad de una carrera política. Habían dos posibilidades. Una, que se dé un desgaste. Otra, que podamos continuar hasta fin de gobierno y Daniel Urresti desaparecía de la escena. Pero ¿qué han hecho ellos? Han llevado al gobierno a un nivel de inestabilidad política tal que el señor presidente y la premier, a quien respeto y quiero muchísimo, dicho sea de paso, tuvieron que tomar una decisión lógicamente pensando en país, no en la persona. O sea, el presidente, la premier tienen la responsabilidad de pensar en país, no en las personas. Entonces, lógicamente han tomado esta decisión de relevarnos y ahora me han dejado suelto en plaza. Y al ver yo esta mezquindad, cómo los intereses particulares se sobreponen a los intereses del Estado, de la nación, está bien, han querido que... Muy bien, ahora vamos a ver, yo lo voy a pensar un par de semanas y estoy decidido a evitar que se repita la historia. Estoy decidido a poner mi grano de arena, porque claro, yo no soy Dios como tú, ¿no? Tú perteneces al equipo de los dioses, pero por lo menos, pero por lo menos, quiero poner mi granito de arena para evitar que regrese el fujimontesinismo o el aprismo. Voy a poner mi grano de arena, ¿me entiendes? Ya está, pues, ya tienes titular, Rómulo. ¿Ya? Daniel Urresti candidato, ya está, ya eso de que lo voy a pensar 2 semanas, ya está. Un par de semanas. Vamos a ver cuál es la mejor manera para poner nuestro grano de arena en ese sentido. No más a esta corrupción que nos... Ayer me decían, hemos estado conversando sobre la forma en que me expreso, etcétera, y que la democracia tiene sus formas y su lenguaje. Y yo le preguntaba, bueno, esa forma y ese lenguaje, ¿a qué nos han llevado? ¿Somos un país del primer mundo? ¿Cuáles han sido las ventajas de eso? Si esa forma y ese lenguaje engolado, dulce, lleno de promesas y demagogia nos ha dado un Alan García 2 veces y un Fujimori casi 3 veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no voy a cambiar, yo voy a seguir hablando como habla el pueblo. Voy a seguir hablando de eso. Ahora, el problema es que Ollanta Humala y la gente que está cerca de él ya no puede decir, pues, la culpa de lo mal que están las cosas hoy, en 2015, es de Alan, que estuvo 10 años, de Fujimori, que estuvo 10, de Toledo, que estuvo... No, aguanta. Humala va por el 4º año. Perdón. Vamos a una cosa. Las cosas no se pueden solucionar en un solo gobierno porque los problemas siempre irán apareciendo más y siempre las necesidades superarán, ¿no? Las necesidades siempre superan a la forma en que tenemos de solucionarla. Pero
en este gobierno, por ejemplo, si hablamos del Ministerio del Interior, se han hecho compras importantes, se ha llegado a comprar un satélite, etcétera. Bueno, hemos hecho compras importantes en todos los ministerios y que yo sepa no han habido grandes escándalos. En gobiernos anteriores se compraban 200 patrulleros y ese era un gran negociado. Pero Daniel, ¿estás seguro de que no? Es decir, está claro que ha habido un nivel escandaloso de corrupción en los gobiernos locales y regionales. Yo no pongo me está leyendo la mente. No pongo mis manos al fuego por nadie, pero los indicios son claros. O sea, en gobiernos anteriores los titulares eran los grandes negociados, los grandes robos. Ahora los titulares son diferentes. Al menos nos habremos equivocado, el gobierno se habrá equivocado, pero se ha equivocado trabajando, no robando, ¿me entiendes? Ahora, o sea que nadie robó, seguramente que alguien habrá robado y espero que lo descubran y lo metan preso. Pero no hay aquí no hay aquí una decisión política para robar. Es por eso que yo hoy día le he puesto un tuit al señor de la venta de los aviones, señor de las colas, señor del dólar MUC. Es un dilema para mí establecer un solo apodo, ¿me entiendes? Por eso lo voy modificando. Pero en fin, él dice... Él dice que es el señor del año del mayor crecimiento del Perú en los últimos tiempos. Es una buena respuesta. Alan no es manco, ¿eh? Alan no es manco, es un enemigo. Mira, Alan ha sido el tuerto en el país de los ciegos. Entonces, claro, él se sentía todopoderoso, el único que podía poner etiquetas, el único que podía con un discurso demoler a una persona. Ya eso no es tan cierto, ya no eres el único, mi querido amigo. También te podemos dar de tu propia medicina. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar porque yo creo que es inevitable y necesario, indispensable hacer un balance de la situación de la seguridad. Muchas gracias. Que además por ahí empezó esta historia, Daniel Urresti llegó a ministro del Interior y salió como candidato a la presidencia, pero bueno, vamos a ver lo que pasó. Antes de eso, mira, yo te digo que me hubiese gustado mucho, hoy día ha salido Alan García a decir que en este gobierno se han duplicado los sueldos de los ministros, etcétera. A mí como me hubiese encantado que los sueldos en el gobierno del APRA se hubiesen duplicado y se hubiese robado menos y la plata no hubiese llegado sola. Eso, si hacemos el balance, hubiese sido mucho mejor para el país. Que los ministros ganen si quiere 4 o 5 veces más, pero que no hubiesen robado tanto. Que no roben. Vamos a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM. Nuestra pregunta del día, según los muchachos que trabajan acá en las redes sociales, es una: ¿qué nota le pondría a la gestión de Daniel Urresti como ministro del Interior de 0 a 20? ¿Qué nota le pone? Con su comentario, por supuesto, con su salsa. Vamos a la pausa y regresamos con Daniel Urresti aquí en el 95.5 de la FM. Exitosa, volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso, está con nosotros Daniel Urresti, hasta ayer exministro y a partir de ayer candidato, casi candidato, ¿no? Al borde de la candidatura. Para mí Perú, Mr. Perú. Para Mr. Perú yo creo que ya no, ya no califica para Mr. Perú. Cómo me ha dado risa que entre las chapas que me han puesto es que vaya a trabajar a esto de guerra. Sí, a combate. Yo inicialmente me sentí reconfortado, yo dije será pues por el físico. Por lo chapado. Que no era por lo conflictivo. No, pero además la gente celebra, Daniel, su buen humor. José y Kiara, que son dos, no sé si son dos o es uno, siempre nos escriben en el Twitter, man, todos los días, no sé cómo hacen. Y hoy día dicen, como ministro 15 de nota, como cómico 20, dice. Pero hay que, la alegría no se debe perder, si no, imagínate. Ahora, vayamos al balance del Ministerio del Interior. Después de esta gestión, ¿cuántos ministros del Interior ha tenido este gobierno? ¡Qué barbaridad! Siendo el problema más importante según los ciudadanos. Es decir, el sentimiento que tienen los ciudadanos es que el problema más serio que afrontan es el de la inseguridad. Entonces,
y yo creo que nadie le va a negar el mérito, primero, yo lo he dicho el día de ayer, de partir de reconocer la realidad. Que hemos tenido al frente un ministro que uno le decía, oiga, hay corrupción, sí, pues, oiga, que sí, pues, o sea, aceptar la realidad. Y eso ya es, aunque parezca mentira, en el Perú un paso enorme adelante. Y el segundo, el estar presente, y eso fue visto con simpatía por la gente. Ahora, en el momento del balance, y por lo menos yo considero que hay un montón de problemas que no se han resuelto y que hay que resolver. Sí. ¿No? Comenzando por el tema que el flamante ministro Pérez Guadalupe ha abordado, que es el 24x24, que el Perú tiene la mayor parte de sus policías son de medio tiempo. Y no podemos más con eso. Entonces, lo que yo quisiera, en su condición de exministro, es cuál es el balance, qué es lo de bueno y qué es lo que le apena, o de qué se arrepiente, o qué ha sentido que ha dejado por hacer. Bien, apenas asumí la cartera pude apreciar que aquí había que trabajar en dos campos. Uno que es el de gestión, donde he tenido un excelente viceministro que con los conocimientos y las condiciones para llevar adelante toda la parte de gestión, de adquisiciones, etcétera, sin problemas, sin escándalos, sin trafas, sin cutras. Hemos comprado más de 2.000 motocicletas y no ha habido un solo escándalo, no ha habido quien nos ¿No se ha ponga... pagado un sol de comisión? Mira, si se hubiese pagado de repente algo, lo han hecho tan bien que nadie, por más controles que hemos puesto, lo ha descubierto. Yo me inclino a pensar que hemos logrado que no se pague comisión. Los precios han sido totalmente aceptables y sobre todo las bases se han hecho tan abiertas que ha permitido que participen todos. Yo le estoy muy agradecido al viceministro de Gestión que nos ha permitido hacer compras importantes y que ya está en camino las 3 escuelas emblemáticas, la reconstrucción de las 3 escuelas emblemáticas, la de suboficiales varones en Puente Piedra, suboficiales mujeres aquí en San Bartolo y la escuela de oficiales de la policía en Chorrillos. Van a quedar escuelas hermosas porque actualmente están hacinados, sin agua, es terrible, así que bueno, estamos haciendo cosas importantes en cuanto a la salud. Yo declaré en emergencia, me mandé por la libre y declaré en emergencia, después tuve que hablar con el señor presidente, quien finalmente accedió a que se haga un nuevo hospital, un nuevo centro de alta complejidad. La emergencia ya se está construyendo, se instalaron los ascensores, que era un gran problema. Ahora, sí, sigue habiendo, nosotros hemos tenido testimonios de policías. El caso, por ejemplo, de un policía que tuvo un accidente en un entrenamiento con explosivos y el hombre está ahí tirado. Entonces, el problema es que hay también un problema con la calidad de la atención. Correcto, claro, pero es que justamente no solamente es la parte logística de entregarnos las cosas, sino que para comenzar, ahora el hospital, a partir del próximo año que se entregue a todo, va a ser totalmente digital. Es decir, las historias clínicas, las tomografías, etcétera, todo va a estar en tu historia clínica y te va a acompañar de por vida. Y tú cuando te des a otro sitio te lo puedes llevar en un USB o eso se envía vía internet hacia... Pero aparte de eso, estamos cambiando toda la parte administrativa. Se está organizando el hospital administrativamente de la manera más moderna que existe, porque claro, hay gente que tenemos que ser preparado en el extranjero y que conoce los nuevos sistemas de administración que permite que se puedan dar las citas, etcétera, desde otro punto de vista para que sea mucho más ejecutivo. Pero no solamente eso, estamos ya, la próxima semana se comienza la licitación para tercerizar la entrega de medicinas. La entrega de medicinas ha sido de por siempre una mafia tremenda porque ahí se compran las medicinas en base a las estadísticas del año anterior, o sea, más o menos qué enfermedades se trataron. Las almacenan y las distribuyen, sin ton ni son. Entonces tenemos ahí lo que llamamos nosotros los pacientes profesionales que van todos los días al hospital y porque se cortaron la uña le recetan insulina para la diabetes, por ejemplo. De tal manera que estos medicamentos más caros se terminan normalmente en mayo, en junio, porque hacen un carrusel, lo venden... Y se los llevan para afuera, claro, no para atender a los policías que lo necesitan. Por eso mismo, es una mafia completa y muy elaborada que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. ¿Cómo podíamos cortar esto de raíz? Tercerizando, se va a hacer una licitación para tener un operador logístico
o digamos un laboratorio, para que sea más entendible, que sea el que se encargue de suministrar la medicina y pagarle ellos solamente la medicina que se entregue. Así nunca va a faltar en todo el año. Pero también dentro del contrato se le está exigiendo el software para llevar 2 controles, uno de la enfermedad por la cual se receta y el espectro de los medicamentos que se puede recetar para que no receten lo que por una cortadura de uñas. Pero y ahora, número 2 también. Aquí, pero eso, Daniel, nos lleva a un problema que es constante y que es lamentable y que es una lacra nacional, un cáncer nacional, que es que uno discute, por ejemplo, ahora está planteando usted, hay que resolver el tema de un hospital eficiente, ¿no es cierto?, con infraestructura adecuada, con mecanismos y protocolos de atención rápidos y al nivel que lo necesita el paciente policía en este caso, pero para hacer todo eso, simultáneamente hay que combatir contra la corrupción que está atravesada por todos lados, claro, y que está buscando cómo hace trampa y cómo roba. Y eso ocurre por todos lados, no solo en general en la sociedad, en este caso en particular en la policía. Sí, pero y eso nos lleva a la otra discusión, o sea, cómo se enfrenta el problema bendito de la corrupción en la policía. Bueno, la corrupción en la policía la estamos enfrentando cortándola de raíz, porque no se trata de cambiar gente, lo que estamos haciendo es quitarle la mafia, quitarles el manejo de los medicamentos y tercerizarlo, para que el Fondo de Salud va a pagar la medicina que sea entregada por el laboratorio, pero ya no va a haber la posibilidad de que hagan recetas falsas, que receten, por ejemplo, para una herida en un dedo, te receten insulina. Pero eso lo tengo claro, y me parece correcto, pero a lo que voy es al fenómeno general de la corrupción. Okay, es decir, en Colombia una experiencia importante, que en determinado momento la reorganización de la policía de Colombia, que se ha convertido hoy en una de las más eficientes, no de Latinoamérica, del mundo, pasó por sacar a un número importante de policías de cuajo, ¿no? No sé cuántos sacaron, creo que fueron 12.000, 13.000, sí, no recuerdo ahora la cifra exacta. No es muy conveniente compararnos con Colombia porque las realidades son totalmente diferentes. La policía aquí en Perú tiene elementos que son corruptos, pero nunca ha llegado a tener el número, o sea, la corrupción que existía allá, porque la situación era totalmente diferente. Era el narcotráfico, eran las guerrillas. Entonces, muchas policías abiertamente ya participaban con esto. Aquí en el Perú, por ejemplo, estamos en una primera etapa donde todavía algunos policías se corrompen y pasan a trabajar al otro lado. Pero, ¿cómo? A diferencia de otros sitios, acá se convierten en arranchadores. ¿Y qué son los arranchadores? Son los policías que ya conocen cómo trabaja la mafia del tráfico ilícito de drogas, los detienen, les quitan la droga, lo matan o lo sueltan, pero ellos se quedan con la droga y ellos la comercializan. Esos son los arranchadores. ¿Cuántos presos tenemos en mi gestión por arranchadores? Tenemos 29 policías presos de diferentes grados a diciembre del 2014. Es decir, anteriormente había la idea de que si había una sospecha, se les cambiaba de sitio, ¿me entiendes? O se buscaba la forma de darle de baja, pero eso era un premio para mí, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros el año pasado, apenas entré a mi gestión, ante la sospecha, que permanezcan en el sitio, meterle contrainteligencia, investigación criminal, reunir las pruebas y a la cárcel. ¿Cuántos hemos metido a la cárcel? 29, por arranchadores. O sea, por haberse metido... Ahora, pero aparte de los arranchadores, ahí está el tema de la gente que se roba la gasolina. Por supuesto. La gente que usa al personal a su mando para mandarlos a la calle a coimear a la gente. No, a ver. Claro, pero yo les agradecería que reconozcan una cosa. El principal problema que había acá, o sea, la cosa menuda por las cuales se tenía una imagen de una policía totalmente corrupta, era básicamente por el tema de tránsito y carreteras. Es decir, si te intervenían a ti en tu carro era para pedirte plata. Y las intervenciones, lo que le llamaban romper la pista, que es lo que me dices tú, que el comisario cogía a 4 sinvergüenzas que se coludían para esto y los enviaba a romper la pista, eso se acabó, porque ahora se hace las intervenciones en cápsula. Pero todavía salen casos, sí pues, pero antes diariamente eran miles de casos que ni se denunciaban. Ahora son casos muy aislados que se están denunciando y que inmediatamente los estamos tomando, tomábamos medidas de inmediato. Ahora, el otro asunto es el de la reivindicación de la policía. Desde el año 95 tenemos el maldito sistema del 24x24 y eso nos ha expuesto a una situación absolutamente
irracional, así, de locura. Es decir, mira, nuestro principal problema es la seguridad y no tenemos una policía a tiempo completo. Entonces, eso es un problema de dinero, por supuesto, pero es el dinero mejor gastado, el dinero mejor invertido. Sí, pero hasta para gastar hay que tener cierto sentido común. Mira, los policías no es que porque les pagues el sueldo completo, les compres su franco, van a trabajar las 24 horas todos los días. Los policías no trabajan así. Antes de que este sistema de 24x24 se dé en el año 91, durante la época de Fujimori, que debido a la que nos dejó Alan García, donde no había ni para pagar sueldos y la gente tenía que sobrevivir de alguna manera. Entonces, en esa época Fujimori, que recupera la economía en su primer gobierno, y por eso el agradecimiento del pueblo y la creencia de que su hija va a encarnar lo mismo, cuando es totalmente falso. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Alan García nos deja la desgracia completa. A mí me cambian el año 91 de Tacna a Lima, y yo me vengo con mi Volkswagen, mi carrito viejito, y de la Panamericana no quedaba nada. No quedaba nada. Tú encontrabas cada 20 kilómetros, 100 metros de pista, pero en fin. Alan García dejó destruido el país, destruido. Eso tienen que entenderlo. Y Fujimori, en su primer gobierno, comenzó la reconstrucción después de solucionar el problema de la economía. Pero después para adelante ya es otra historia, pero en fin. Entonces, el tema... Se me perdió usted en el camino. Estábamos hablando del 24x24. No, el tema es el pero siguiente. ahí lo ganó otra vez el candidato. Pues el año 91, Fujimori dice, como no podemos pagarte y estamos en una crisis tal, trabaja un día y un día te la ingenias, busca dónde te consigues algo de dinero. Eso le dijeron a los policías. A los militares nos dijeron, ustedes van a trabajar hasta la 1 de la tarde para que en la tarde vayan a buscar en qué trabajan. La gente que tenía su carrito hacía taxi, los demás, bueno, hemos trabajado de todo realmente. Finalmente, a la Fuerza Armada eso nos duró un año más o menos, dijeron, ya señores... Pero la policía ya dura 20. Pero la policía la dejaron, pero ¿quién la dejó? La dejó Fujimori, que gobernó 2 periodos y casi gobernó un tercero, lo dejó Paniagua. ¿Por qué Paniagua no tomó la decisión? Y después de eso vino el gobierno de Toledo, después vino el del señor Delego, y nadie tomó la decisión. Entonces ahora, si quieren que en este gobierno, ¡pum! Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos ya recuperado más o menos 10.000 policías, pero de manera inteligente, no por gusto, porque... El policía, porque tú le pagues, le compres su franco, no significa que nunca va a dormir. O sea, todos los días a trabajar 24 horas, no es así. El servicio anteriormente era cada 6 horas. Trabajabas 6 horas, de ahí te volvía a trabajar 6 horas y era una rueda de 24 horas, ¿me entiendes? Entonces no es que nunca ha habido eso de que el policía trabaja todos los días 8 horas. Pero en fin. Vamos al otro. ¿Cómo estamos haciendo? Nosotros hemos cambiado la estrategia para poder, llevar realmente paz a diferentes sitios. ¿Cómo? Comprando el franco de manera inteligente. ¿Cómo hemos recuperado zona sur del Callao, San Cosme, Cerro San Cristóbal, Renovación, El Porvenir, y bueno, son como 15 zonas. En vez de que los policías se vayan el día libre a trabajar para una empresa privada, una constructora, ahora los contratamos nosotros, la propia policía. Ahora los estamos contratando para que den seguridad en lugares específicos, ¿me entiendes? Así es como hemos recuperado, tenemos intervenidos 15. Este lunes se interviene San Pedro con 600 policías. San Pedro es parte del Agustino, es la zona más difícil del Agustino, es un cerro, son cerros donde viven 6 asentamientos humanos. Y vamos a meterle 600 policías y con eso vamos a solucionar ahora, el problema. Dos cosas de qué arrepentirse, le preguntaría si son estas. No haber podido capturar a Belaúnde El Ocio, que incluso sus detractores dicen, no, que no lo quiso capturar, se le escapó. Lo dejó ir, mejor dicho, no es que se le escapó, lo dejó ir. Y lo segundo, lo de Pichanaki, donde se da la instrucción de que no lleven armas y termina gente herida e incluso un muerto a balazos. Sí, a ver, en lo primero, como es cierto que se escapó, no es que no se hayan escapado, nosotros, lo que, mira,
está bien que se critique eso, pero cuando tienes techo de vidrio o no tienes techo, como es el caso de Keiko Fujimori o del señor del Ego, que no tienen techo, porque ellos ni siquiera tenían techo de vidrio, están al descampado. Ya no tienen ni casa, están al descampado, están expuestos, ¿me entiendes? Entonces cuando ellos critican, sale la señora esta a criticar que cómo no se ha podido capturar un del ocio, que cómo han permitido que se escape. Ella tiene media familia requisitoriados, que han cometido delitos graves y que deben ser capturados. ¿Y cómo se han escapado ellos? También se han escapado, pues están en el Japón, están en otros sitios donde no se les puede ni extraditar. Si la señora esta tanto le preocupa detener a los delincuentes, que comience colaborando, pues que los convenza de venir a entregarse. Tiene como 10 familiares que deberían entregarse. De acuerdo, pero eso entonces, no resuelve pues, el problema de Belaún del Oso. Correcto. Que se haya escapado está bien, que me critiquen por eso, pero que afirmen que lo hemos ayudado o que hemos permitido que se escape, eso ya es otra cosa que yo no voy a permitir. Y eso es lo que yo le reclamaba al programa que está, creo que lo han pasado al horario cómico porque ya no es nada serio, los días domingos, es un programa dominical. En el canal, ya ni me acuerdo, un canal que se vendió, ¿te acuerdas? El de... pero tiene como... esa cachosería pues es la que... Es un programa periodístico serio. Rosana Cueva es una buena periodista. Yo he trabajado con ella años. Lo que pasa es que ellos no son responsables de lo que dicen. Ellos leen nada más. No, pero el problema es que aparece, por ejemplo, en el caso de los asesores, mira, aparece un señor que es funcionario del Ministerio del Interior. Perdón un ratito, no estamos hablando de los asesores porque ese señor Cucu, ese está loco. Pero estamos hablando de que ellos afirman en un reportaje, afirman alegremente que yo, por ejemplo... evité que se active la captura de la, ¿cómo se llama? La notificación de captura de Belaún del Ocio. Lo afirman, lo aseguran. Entonces yo le digo, oiga, eso es realmente terrible. Si eso es cierto, yo debo estar en la cárcel. Eso es un delito gravísimo. Presenten las pruebas, por favor. A la primera prueba que presenten, yo solo me encierro. ¿Acaso han presentado una sola prueba? Nada, se tuvieron que callar, se han callado en todos los idiomas. Entonces lo que he dicho, ahora te vamos a dar por el otro lado. Sacan un loquito que dice que tengo 17 asesores. Ya, pues, eso se cae por su propio peso, pues. O sea, ¿quién puede tener 17 asesores? Pero, en fin. ¿Cuántos son? ¿6 dice que son? No, yo tengo 4 asesores. Tenía, hasta ayer. Tenía. Ahora los está evaluando, Además ha venido solo hoy día, lo han dejado los asesores de 17 a 6, 4 a ninguno, solito. No, sí tiene razón, tenía 4 asesores. Todavía una semana ya me acostumbro de nuevo a hablar en presente. Pero bueno, así es. Yo creo que sí hemos avanzado. Mira, hay una cosa importantísima. Nosotros hemos pacificado, pero ya está, no, falta, todavía falta. Pero sí hemos avanzado tremendamente en la pacificación desde Tumbes hasta Ica en las ciudades del sur. Y lo que dicen los políticos, particularmente la APRA, los fujimoristas, pues es mentira. Si tú vas y hablas con la población, vas a ver. Dime, claro, tú que eres más viejo que yo. Sí, por poco, pero más viejo, de verdad. Mira, no, pero que estás más en el mundo político. Yo no recuerdo, el día de ayer me dieron una sorpresa que casi me hace llorar. Más o menos a las 4 de la tarde me llaman y me dicen, general, en La Victoria, en El Porvenir, la gente se va a reunir a las 7 de la noche y quieren agradecerle. ¿Cómo así? La gente de ahí del Porvenir y de todas estas zonas que hemos liberado se han reunido. Como saben, me han invitado para agradecerme. Yo he ido, me han dado las gracias, etcétera. Yo que sepa, ¿qué ministro del Interior ha salido de su cargo y la gente le ha agradecido por lo que ha hecho? Yo tengo una última pregunta. Que es la siguiente. Pegarle a Alan García y a Keiko en el Perú en términos políticos ese funciona. Porque el partido más grande que existe en el Perú probablemente sea el antiaprista sumado al antifujimorista. Ahora, el problema es que eso no basta para gobernar el Perú. O sea que, digamos, en la eventualidad que en las próximas 2 semanas decida Daniel Urresti finalmente anunciar su candidatura, ¿qué es lo que va a hacer? Claro. Con la economía, ¿qué va a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con la salud? ¿Con qué gente va a trabajar? O sea, muy bien. Con los 4 asesores que han estado, o los 17 que dice Panorama, no sé con cuánto.
Es un tema. Como, Es decir, porque mira, eso va a marcar la diferencia entre si Daniel Urresti pretende ser un outsider más, o sea, una persona que se propone como salvadora del país, o alguien que es capaz de convocar a técnicos, a especialistas, a profesionales que tengan respuestas para los problemas nacionales. Bien, mira, en primer lugar, te diré que no tengo decidido nada todavía. En un par de semanas decidiré si ingreso a política o no. Si decido si ingreso a política, lo primero que voy a hacer es reunirme con el señor presidente y con la presidenta del Partido Nacionalista, porque ellos son los que me han dado la oportunidad para conversar con ellos y escucharlos. ¿Cuál es su opinión? De repente a ellos ni les interesa que yo esté ahí. ¿Me entiendes? O sea, simplemente estamos especulando. Lo que sí ha sucedido es un fenómeno raro que supongo que debe suceder siempre, me imagino, ¿no? El día que ha sido el relevo de los ministros, que ya se comenzó a especular quiénes eran, a partir del mediodía comenzaron a llamarme, ¿no? Diferentes grupos, partidos, que no viene al caso mencionar quiénes. Y eso ha continuado hasta el día de hoy, inclusive donde se están contactando conmigo para invitarme a conversar, ¿no? Sobre que están interesados en que yo participe con ellos en política, etcétera, ¿me entiendes? Pero para mí queda claro que yo, debido a O sea, lealtad, como futbolista, que lo llaman los clubes para el pase, ¿ah? Bueno, sí, yo te cuento esto justamente en forma de pregunta, ¿no? Porque no sé si esto es normal que ocurra, creo que debe ser, ¿no? Pues a mí me está ocurriendo desde el día que me relevé, me están llamando para conversar, me gustaría conversar sobre su futuro político, quisiéramos a ver si participa con nosotros, etcétera. No sé cómo lo voy a hacer. No sé qué me dirá el presidente, qué me dirá la presidenta del Partido Nacionalista, y te vuelvo a repetir, de repente simplemente me dicen, qué bien participa, bueno, nosotros no estamos interesados, ¿no? Podría ser un extremo, o podría ser el otro extremo que me digan, sí, puede ser... Hagamos algo juntos. Claro, entonces, de acuerdo a eso, pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Si yo me decido a una cosa u otra, a lo que me decida, voy a ser consciente. O sea, yo no soy una persona preparada, soy una persona trabajadora, sensible, democrática, y creo que cuando me decida ya aceptaré todas las preguntas como las que tú me haces, y qué ha pensado y con quién, y sobre la economía y sobre lo que quieras. Mientras tanto no viene al caso. En 2 semanas. Ahora, otra cosa... Pero 2 semanas se va a ir, ¿qué? ¿De vacaciones? ¿Se va a irse con la familia? ¿Qué va a hacer Daniel Urresti? Con mi familia. Tengo que consolar a mi hija, que está bastante devastada. Y bueno, ¿Por qué? ¿Por el tema de...? Claro, mi hija es muy sensible. Ella ha sido bastante independiente, ha conseguido sus cosas sola, y lo que más le duele es que piensen que... Que ella consiguió chamba como consultora por la relación, pero porque su papá trabajaba en el gobierno. Claro, pues sí, en fin, si hubiese sido directora, si hubiese sido... Era un trabajo técnico, ¿no? Que ella adora, y que, bueno, la han fregado pues a mi pobre hija. Pero en fin, ya estamos 2 sin chamba en la casa, ya mi mujer verá cómo nos mantiene. Muchas gracias a Daniel Urresti por estar con nosotros. Bien. Y lo comprometimos si en 2 semanas tiene una decisión, yo lo invito ya formalmente como candidato a nuestra secuencia Se Busca Presidente. Bueno, para pero hablar mira, de qué hay que hacer con el país. No importa si si es para presidencia, si es para congresista, o simplemente si es para ayudar logísticamente, lo que sea. Pero lo que sí te digo, trataré de dejar mi granito de arena, dejaré mi último sudor para evitar que en el país vuelva a suceder lo mismo, es decir, que regrese Alan García. No hablo del APRA, por si acaso, no hablo del APRA, hablo de Alan García. Yo no estoy en contra del APRA, estoy en contra de Alan García. Ese señor nos va a destrozar. O el fujimorismo a través de Keiko Fujimori. Ella representa el reelección. Ese es el fujimorismo que ella representa, no el del primer gobierno. El del primer gobierno nos sacamos el sombrero la mayoría de los peruanos. Ella representa la reelección.
Muchas gracias una vez más a Daniel Urresti. Nosotros estamos en el 95.5 de la FM, esto es Radio Exitosa. Nuestra pregunta hoy día para el Twitter, para @exitosa.